Hoy los estamos saludando con un gran invitado, Tony Vitola. Ustedes lo han visto, lo han escuchado, lo conocen. Él hace parte de la vicepresidencia, o es mejor, el vicepresidente de la colonia de los venezolanos aquí en Colombia. Hemos querido invitarlo hoy a Informativo G24 por dos razones. La primera, con él vamos a hablar un poco de cómo muchos venezolanos le están dando la cara positiva a la migración, a pesar de que están viviendo en toda esta diáspora que se está sintiendo en el hemisferio. En algunas zonas se está viviendo la verdadera xenofobia, y hoy queremos mostrar la otra cara, la cara positiva de la migración, cómo muchos venezolanos están viniendo incluso a Colombia a abrir empresa. Nos va a contar de eso. En una segunda parte del análisis nos vamos a concentrar en todo este plan que se tiene para el próximo 16 de noviembre en Venezuela, y cómo los venezolanos que están por fuera del país también van a replicar esa concentración en todo el mundo. Se habla de un plantón mundial contra Nicolás Maduro, otros lo hablan como una concentración acompañado de una marcha de toda la sociedad civil que quiere buscar la libertad. Tony Vitola, hoy en Informativo G24. Tony, buenas noches, gracias por estar con nosotros en Informativo G24. Buenas noches, Sandra, un saludo para ti, para todas las personas que nos sintonizan en este momento, y bueno, para conversar de un tema que nos concierne a todos, ¿no?, que es la migración venezolana y la situación de Venezuela actualmente. Así es. Tony, comencemos precisamente por la fecha del 16, que es lo que tenemos ahora más a priori, una concentración que se va a vivir dentro del país, pero que también va a ser replicada por los venezolanos que están por fuera del país. Hoy leía, en Estados Unidos se va a llamar el plantón mundial contra Nicolás Maduro, y supongo que no va a ser solo Estados Unidos, Colombia, acompañando a quienes están dentro de Venezuela. ¿Qué otra información tiene usted frente a esa movilización que se va a vivir el 16 de noviembre? Sí, efectivamente, bueno, es un llamado que hace el presidente encargado Juan Guaidó de movilizar a las personas a las calles, no solamente en Venezuela, sino también entender que hay más de 4 millones de venezolanos que hoy están fuera del país y están regados en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Colombia, en Perú, en Ecuador, hasta en China, porque también en China se hacen las concentraciones, se replican allá del grupo de venezolanos que se encuentran en esos países lejanos. Y bueno, la concentración es un llamado a la calle, ¿no? Un llamado a la protesta, un llamado al rechazo hacia Nicolás Maduro, hacia el régimen de Venezuela, que cada vez se está buscando trinchararse más en el poder, aunque también sabemos que el presidente encargado este año ha hecho una gestión muy importante en el cual los ha debilitado en los escenarios internacionales, ¿no? Son más de 60 países que hoy respaldan a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Hoy se sumó Bolivia con la nueva presidenta designada, que antes senadora de allá de Bolivia. Le respaldó a Juan Guaidó, y Juan Guaidó también la respaldó a ella como presidenta constitucional de Bolivia. Incluso ella hizo un llamado al presidente también para que nombrara a un embajador, a un representante diplomático en Bolivia, para que se establecieran esas conexiones internacionales, ¿no? Entonces son escenarios que han venido perdiendo cada vez más el régimen venezolano. Entendemos que ellos están jugando a la desesperanza, precisamente porque es difícil que una persona en Venezuela que padece la crisis humanitaria, la crisis de salud, de la crisis alimentaria, entienda que estos procesos llevan su tiempo, que llevan sus mecanismos, sus herramientas, que no es un tema de la noche a la mañana, porque también tenemos que entender que el tema de Venezuela, mucha gente la compara con Bolivia, ¿no? De por qué si en Bolivia el pueblo, conjuntamente con las Fuerzas Armadas militares allá de ese país, pudieron con Evo Morales, ¿por qué no sucede en Venezuela? Pero siempre el mensaje o el discurso es que no podemos comparar la situación geopolítica de Venezuela con la de Bolivia, ¿no? En Venezuela hay muchos intereses internacionales encontrados, está Cuba, está Rusia, está China, está Corea del Norte, Siria, el ELN, la FARC, las fuerzas militares. O sea, hay muchas personas que están jugando a que Nicolás Maduro siga en el poder, porque ya él les da un respaldo político, un respaldo financiero. Entonces, ya el tema de Venezuela es mucho más complejo que el de Bolivia, ¿no? Entonces, Venezuela es un país, por ejemplo, que tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Sí, claro. Entonces, hay muchos intereses económicos y políticos encontrados en Venezuela, por el cual no se puede comparar con Bolivia. Si bien es cierto, entendemos que es una situación que no es de la noche a la mañana, que lleva sus procesos. Creo que en escenarios diplomáticos también han perdido mucha fuerza, con el tema, por ejemplo, en la OEA, en el Grupo de Lima, pero siempre el venezolano ha esperado
una situación o una solución más rápida, ¿no? Y Pero, precisamente Tony, como no se ha podido llevar a cabo, claro. la pagan o condenan a Juan Guaidó, hoy presidente encargado de Venezuela, pero siempre el mensaje que le enviamos tanto a Venezuela como a los demás países que están pendientes de la situación allá, porque se ven afectados directamente de lo que pasa en Venezuela, es Tony, que se pero ha usted avanzado no cree, mucho, todavía queda un trecho sí, por avanzar. estamos de acuerdo, pero ¿usted no cree que ya la sociedad civil requiere como de una acción más contundente, sobre todo porque está bien, hay muchos actores geopolíticos que tienen intereses en Venezuela, sabemos que el G2 cubano, el régimen juegan con esa desesperanza para las personas, pero la sociedad civil ya está en un punto donde primero está decidida, segundo está inspirada en Bolivia y tercero ya están como en un punto de intolerancia donde dicen no queremos que nos dilaten más una decisión, necesitamos una decisión urgente, una solución que venga ya de manera efectiva. ¿Usted no cree que el 16 de noviembre se puede abrir esta puerta? Sí, yo creo que el llamado que hace el presidente encargado es eso, ¿no? Es a reactivar la calle porque todos sabemos que se tienen que dar ciertos indicadores para que pueda avanzar la situación en Venezuela, el escenario internacional, el escenario político, el escenario de los militares, que cada vez son más militares que se ponen del lado de Juan Guaidó, pero todo esto no va a funcionar si la gente no está en la calle presionando, ¿no? Creo que en distintos momentos las personas han respondido a la calle, como vimos a principios de este año, como vimos en el 2017, en el 2014, que la gente estuvo protestando fuertemente en las calles, y esperemos que este 16 de noviembre sea como ese principio, ¿no? De ese camino que tienen que empezar a recorrer los venezolanos, no solamente en Venezuela, porque siempre el mensaje que nosotros le decimos es que no es lo mismo que salgan los venezolanos en Venezuela a que salgan los 4 millones de venezolanos en distintos países, porque siempre es una presión que contribuye a la lucha que están llevando a cabo en Venezuela, pero esperamos que este 16 de noviembre sea ese comienzo de que la gente mantenga esa presión en las calles. O sea, la idea es que salgan el 16, pero también salgan 17, 18 calles sin retorno, como acostumbran a decir ustedes. ¿Esta vez la idea es reactivarlo desde el día 16 de noviembre? Sí, efectivamente, creo que ese es el llamado que hace el presidente. Entendemos que la sociedad civil también tiene que contribuir, tiene que ser parte de esta lucha, de este cambio que se necesita en Venezuela, pero siempre tiene que ir articulada conjuntamente con las fuerzas militares, tiene que ir mancomunada con estos países que hoy respaldan a Juan Guaidó para que haya una articulación efectiva entre estos tres actores para que se dé un cambio en Venezuela. Bien, Tony, a propósito de toda esta situación que de alguna manera presiona a la sociedad civil venezolana, no solo esa crisis interna que se vive en el territorio venezolano, sino quienes han tenido que salir, quienes están dentro de esta diáspora y que, como lo mencionábamos al principio de esta entrevista, están padeciendo xenofobia en muchas partes. ¿Cómo podemos explicarle al mundo entero que los venezolanos también han aportado importantes soluciones, importantes ideas, innovaciones, incluso en los mercados, incluso de manera económica en varios países? Colombia es un ejemplo en el cual los venezolanos, usted me contaba, son los venezolanos los que abren cerca del 30% de las nuevas empresas en el país. Contemos un poco de ese lado positivo de la migración. Sí, efectivamente creo que se ha visibilizado ante la sociedad civil, ante la opinión pública, solamente a ese venezolano que está en los semáforos, a ese venezolano que viene en una condición crítica, que viene en una condición de vulnerabilidad, que está en los semáforos ya sea vendiendo dulces o chocolates, y precisamente esos son esos escenarios que han incentivado la xenofobia, ¿no? Pero también hay un lado o hay una gran proporción de venezolanos y colombianos retornados, porque siempre quiero hacer énfasis en esos espacios que se estima que el 35% de los que están llegando de Venezuela son colombianos retornados a Colombia. Después de 30, 40 años que vivieron en Venezuela, están llegando acá a Colombia, pero es una población que se ha dado de facto a que como tienen la nacionalidad colombiana, entonces no tienen ningún tipo de necesidades, pero muchos de ellos llegan con las mismas necesidades que un venezolano, entendiéndose que esta Colombia es muy distinta a la que dejaron, ¿no? Pero son colombianos también que en Venezuela formaron empresas, formaron emprendimientos, constituyeron negocios allá, y muchos de ellos están regresando con esas mismas ideas, con esa misma experiencia laboral,
a contribuir aquí al desarrollo y al crecimiento del país, ¿no? Entonces, es una población que también está llegando, que son esos venezolanos profesionales, que no les está costando ni un peso al Estado colombiano formarlos, son esas personas que vienen con una amplia experiencia laboral en Venezuela, muchos de ellos precisamente porque no tienen el título convalidado ante el Ministerio de Educación aquí de Colombia, pero son personas que tienen algún oficio distinto. Por ejemplo, han llegado muchos abogados, médicos, que como saben que no pueden ejercer aquí en Colombia, o es muy complicado ejercer, pero son personas que tenían negocios allá también en Venezuela de venta de comida, por ejemplo, o son personas que tenían otro tipo se abordaban otro tipo de áreas de trabajo. Entonces son personas que también vienen con esa intención de emprender aquí en esos aspectos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros... Discúlpame, Tony, es que ahí te quiero preguntar algo, aprovechando que tú eres el vicepresidente nacional de la colonia de venezolanos aquí en el país. En la pasada asamblea de la OEA escuchábamos cómo David Smolansky daba todo un completo panorama del tema de migración venezolana. Estaba el canciller Carlos Holmes Trujillo, bueno, ex canciller, actualmente ministro de Defensa recién nombrado. Y él decía, me interesa mucho, señor David Smolansky, usted la parte de donde apunta a esa cara positiva de la migración, donde hablamos de migrantes que son propositivos, proactivos, innovadores, con emprendimientos. Yo le quiero preguntar a usted, Tony, ¿el Estado colombiano ha brindado apoyo a estos nuevos emprendimientos o han tenido los venezolanos que entrar solos? Realmente entendemos inicialmente que el Estado colombiano no estaba preparado para asumir esta migración venezolana, ¿no? Sí. Partiendo de esto, tanto a nivel nacional como en las regiones y en las localidades, no se estaba preparado para afrontar este éxodo, que hoy se habla de 1.500.000 venezolanos y colombianos retornados, según la última cifra de Migración Colombia, pero la realidad es que sabemos que son mucho más de eso, porque a Migración Colombia le queda muy difícil identificar al 100% de los que entran aquí a Colombia, porque muchos entran por las zonas verdes de manera irregular, ¿no? Claro. Partiendo de esto, el Estado colombiano ha brindado apoyo, ya sea en el tema de regularización migratoria a través de permisos especiales de permanencia que ha venido otorgando a los venezolanos en distintos momentos. Ya son más de 600.000 venezolanos que hoy cuentan con un permiso especial que, valga la redundancia, les permite acceder a un trabajo formal, les permite acceder a la salud o incluso aperturar un emprendimiento y registrarlo en la Cámara de Comercio, ¿no? La realidad es que hoy hay una población que está de manera irregular, que no ha podido regularizar su estatus migratorio, porque este año el gobierno colombiano lo que ha hecho es renovarle el permiso a los que ya lo tenían, pero no ha otorgado nuevos permisos de trabajo para estas personas, ¿no? Entonces, ahí partiendo de este tema, hay una población que tiene intenciones de emprender aquí, que precisamente llegaron este año y no cuentan con el permiso especial de permanencia, entonces ya se les dificulta de primera entrada hacerlo, porque no tienen una regularidad aquí en el país, es decir, un estatus migratorio que le permita aperturar un negocio, arrendar un espacio, que les permita registrarse en la Cámara de Comercio, entre otras cosas, tributar, entre otras cosas. Entonces, ya hay un vacío con respecto a este tema. Nosotros lo hemos venido conversando en todos los espacios, tanto con el gobierno nacional como con el gobierno regional y en las localidades, sobre todo con los gobernadores y alcaldes electos, y es el hecho de que entendemos que el tema asistencialista, el tema humanitario, que se ha venido brindando a los venezolanos, ya sea desde el ente nacional como desde la cooperación internacional, que ha hecho un papel fundamental en este tema, es importante para esta población que está llegando a una condición de vulnerabilidad, pero ya estamos en un proceso en que el venezolano quiere trabajar, el venezolano quiere mejorar su calidad de vida, el venezolano quiere emprender, quiere aportar al crecimiento y al desarrollo del país, pero se necesita flexibilizar los mecanismos para que estas personas puedan hacerlo, ¿no? Muchos ya lo han venido haciendo, precisamente ya los que tienen más tiempo, 2 años, 3 años, que ya cuentan con un estatus migratorio regular, entonces ya muchos de ellos han aperturado restaurantes, salones de belleza, incluso empresas mucho más grandes, y son personas que también ya incluso están ofertando trabajo tanto a venezolanos como a colombianos, y es importante que las políticas públicas ahora en adelante o el lineamiento con respecto a temas de los venezolanos se oriente a la inclusión socioeconómica laboral de estos venezolanos para que puedan contribuir aquí al país. Acaban de pasar las elecciones regionales en Colombia. Yo supongo que usted ha tenido la oportunidad, como nos está contando, de sentarse, hablar con los electos, y le quiero preguntar,
¿Qué han dicho frente a esto? ¿Se ve voluntad por parte del Estado colombiano para empezar a facilitar esas circunstancias, a flexibilizar condiciones y permitirle a los venezolanos que puedan generar emprendimiento? Sí, la mayoría han tenido voluntad. Hemos tenido que hacer un proceso de pedagogía con ellos porque como el lineamiento predeterminado o el discurso predeterminado que han venido manejando, que manejaron los candidatos, es que el tema de Venezuela está sujeto a que la situación en Venezuela cambie, ¿no? Y que los venezolanos retornen. Pero la realidad es que hoy el venezolano no solamente se está viniendo por la crisis política, sino también por la escasez de alimentos, porque el país está dolarizado, porque el salario mínimo son $2 al mes. Entonces es una población que viene cada vez con más intenciones de erradicarse en Medellín, en Antioquia, en Colombia. Entonces ya se tiene que tener un lineamiento, una política pública dentro de los planes de gobierno más consolidada para afrontar esta situación y no condicionarse a una situación que no sabemos cuándo puede cambiar, porque la situación política puede cambiar de la noche a la mañana, pero la situación económica no va a mejorar de la noche a la mañana. Eso va a requerir de unos procesos, de unos lineamientos, que puede ser en un mediano plazo, ¿no? Entonces, hay una población que o va a esperar a que la situación económica cambie, que pueden pasar años, y ya hay una población que va a quedarse viviendo aquí en Colombia. Entonces, nosotros hemos venido en conversaciones con los candidatos que le hemos venido asomando este tema de que tienen que tener una política pública dentro de su plan, porque si no se les va a salir de las manos esta situación que representa un gran desafío para Medellín, en este caso que estamos acá, afrontar la situación de los venezolanos, pero también puede representar una oportunidad, claro, porque son cientos de venezolanos que nosotros en la colonia de venezolanos en Colombia, por ejemplo, tenemos contacto con ellos que quieren emprender, que tienen ideas de emprendimiento, que quieren contribuir a dinamizar la economía. Entonces, pero necesitan de ese asesoramiento, de esa orientación, de ese apoyo por parte no solamente de la alcaldía, sino también de la cooperación internacional, y por eso que estamos orientando nosotros por medio de una propuesta que le entregamos sobre cómo afrontar esta situación, que el principal factor de esta propuesta es la inclusión socioeconómica de estas personas. Yo le estoy preguntando esto porque usted lo acaba de plantear muy bien. La situación política puede cambiar de un momento a otro. De hecho, hay mucha esperanza de que se inicie ese proceso final a partir del 16 de noviembre, pero nada está escrito y no sabemos qué pueda pasar. Lo que sí es cierto es que esa diáspora que sale cada día más desesperada por esa crisis, digamos, de escasez que hay internamente, ahora que cuando están en otro país les obliga a establecerse, a también pensar qué voy a hacer, estoy aquí con mis hijos, y pues le quería preguntar cómo estaba esa voluntad del Estado colombiano, porque fue clara esa necesidad en la última asamblea de la Organización de Estados Americanos, y ahí estaba, como le digo, el ex canciller, ahora ministro de Defensa, y sí que tenía mucha necesidad de conocer a fondo cómo se podía construir una migración positiva, cómo se podía construir una migración que le permitiera a los venezolanos volver a empezar, ser productivos, dinamizar la economía. Bueno, y finalmente, yo le quiero preguntar a usted, este 16 de noviembre, ¿cuál es su invitación para todas las ciudades de Colombia? Usted es el vicepresidente de la colonia venezolana aquí en el país. No, la invitación es que salgan los venezolanos a donde se van a realizar los plantones en las distintas ciudades, no solamente en Colombia, sino también en distintos países, que salgan de manera pacífica a respaldar a nuestros hermanos venezolanos que están llevando la lucha en Venezuela, ¿no? También el mensaje que yo siempre le quiero dar a los venezolanos es que entiendan que también llegaron a un país con unas realidades, con unas complejidades, que al colombiano se le dificulta acceder, por ejemplo, al tema de la salud, que hay una tasa de desempleo bastante fuerte también aquí en Colombia. Entonces tenemos que venir con las mejores intenciones de contribuir, de trabajar de manera transparente, honesta, con este pueblo colombiano, que podemos aportar mucho también, pero también tenemos que entender las necesidades por las que ellos pasan. Él es Tony Vitola, es el vicepresidente de la colonia de venezolanos aquí en Colombia, pero además hace parte del Partido Voluntad Popular en Venezuela. Un joven activo, llegó aquí, ¿hace cuánto, Tony? Perdón por esta última pregunta. Hace 3 años, pero yo soy de padres colombianos, entonces siempre como que conviví con las dos culturas. Es que yo te entrevisté en radio, recién llegabas y estabas mucho más jovencito, le ha convenido la llegada a Colombia. Sí, bueno, yo creo que la crisis en Venezuela ha meritado que jóvenes como yo, desde temprana edad, tengamos que asumir este rol, ¿no?
Claro que sí. Tony, un abrazo. Gracias por estos minutos para el informativo G24. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, estaremos en contacto para lo que se necesita. Muchas gracias. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv